Bien, muchachos, buenos días. Bienvenidos todos. Gracias por conectarse. Espero que hayan pasado unas excelentes vacaciones, que vengan con todas las ganas de retomar este curso. Eh, Antes de iniciar, muchachos, ¿alguien quiere comentar algo, compartirnos algo? Adelante, los escuchamos, por favor. ¿Algún comentario, duda? ¿Algo que quieran compartir? No, profe, gracias. No, profe, Profe, gracias. Gracias, Eric. Gracias, Santiago. Bien, muchachos, si hubiera entonces algo que quieran expresar en su momento, con toda confianza, por favor, les, les invito a que compartan con nosotros sus opiniones, sus experiencias, lo que deseen expresar. Ya está por ahí planteado algún primer trabajo. Ya les publiqué las láminas de los temas que vamos a revisar en esta semana y una actividad al respecto del tema de leyes de Kepler y de la gravitación universal, que ya pueden estar desarrollando para este fin de semana. Entonces vamos a revisar el día de hoy, muchachos, vamos a empezar a revisar nuestro concepto de trabajo. Voy a compartir mi presentación para que lo empecemos a revisar. Y lo que vamos a ver en esta parte del curso es un concepto que se llama trabajo, muchachos. ¿Alguien tiene una idea, una noción de lo que es el trabajo? De manera coloquial, ¿qué se refiere a lo que es el trabajo? es todo lo relacionado con, no sé, realizar Es como realizar algún deber o algo así. Ajá, Son como acciones O de la cotidiana, ¿no? realizar un esfuerzo. ajá, muy bien. Realizar un esfuerzo, realizar acciones, son cosas que tenemos que hacer. Normalmente diríamos, es que tengo que ir al trabajo, pues tengo que ir a hacer unas cosas, algunas cosas, Pues en parte es una responsabilidad, ¿no? Ajá, ya no te escuché, Carolina, si me repites. Pues que en parte es una responsabilidad. Ok, sí, coloquialmente eso es lo que conocemos como el trabajo. Nosotros tenemos una responsabilidad de trabajar, pues porque tenemos que a cambio de nuestro trabajo recibimos a lo mejor un salario, recibimos una retribución que nos permite vivir o que, por ejemplo, ustedes están realizando un trabajo viniendo a la escuela de alguna manera, pues ese es su trabajo. Asistiendo a las clases, ese es su trabajo, porque es una responsabilidad, porque es algo que en su momento les reportará algún beneficio y bueno, es un trabajo, pero ese es un trabajo de manera coloquial, o sea, de manera normal, de manera cotidiana. A eso nos referimos cuando hablamos de trabajo, pero también lo que tenemos que identificar ahora es que existe un concepto en física que se llama también trabajo, que si bien es cierto, no tiene que ver, o si tiene que ver pues con las cosas, con acciones que se realizan, con cosas de hecho cotidianas, pero bueno, es específicamente un concepto que se llama trabajo. Entonces, solamente para darle entrada a este tema, hacia la pregunta de esto del trabajo, bueno, la idea es que en física tenemos un concepto que se llama trabajo, que no es necesariamente, no necesariamente tiene que ver con lo que nosotros manejamos de manera cotidiana como trabajo, pero que pues vamos a ver cómo lo define la física. Y precisamente es lo que tenemos aquí representado en todas estas imágenes que están en esta diapositiva. Por ejemplo, cuando este señor jala el carrito en el que va su hija, le aplica una cierta fuerza y entonces la fuerza que le aplica lo desplaza a una cierta distancia, y entonces cuando se combinan estas dos cosas, una fuerza que se aplica y una distancia que se logra desplazar un objeto, entonces se está realizando trabajo. Lo mismo con este señor que levanta sus pesas desde el suelo hasta una altura de 2 metros, pues sus pesas tienen un cierto peso, una cierta masa y consecuentemente un cierto peso, y entonces
lo que hace para levantar estas pesas es aplicar una fuerza y hacer que estas pesas recorran una cierta distancia, en este caso una distancia, las eleva hasta una distancia, a una altura de 2 metros. El señor que está empujando esta caja por esta rampa, está aplicando una fuerza desde luego a esta caja y la hace que se desplace una cierta distancia, y entonces en todos los casos se está realizando trabajo, que es este concepto de la física que implica estas dos magnitudes, la aplicación de una fuerza y un desplazamiento del cuerpo al que se le aplica esa fuerza. Igual este señor que está cortando el pasto en su podadora, de alguna manera está aplicando una fuerza sobre su podadora y está haciendo que se desplace una cierta distancia, y entonces finalmente lo que está haciendo es aplicarle o desarrollando un trabajo sobre esta podadora, porque la está desplazando una cierta distancia por medio de la aplicación de esa fuerza. Y bueno, eso es de forma general lo que vamos a tratar en este curso, en esta parte del curso, que es precisamente cómo se relacionan la fuerza y el desplazamiento para producir una cantidad física que se llama trabajo. Ese es nuestro tema del día de hoy. Muchachos, si hay dudas, preguntas, comentarios, con gusto activen su micrófono y las expresan, por favor. Entonces vamos a revisar la lámina que ya les envié, que ya tienen por ahí. Y nos habla precisamente de este concepto que en física se denomina trabajo. Aunque ustedes están trabajando ahorita, pues porque están estudiando, están efectuando una actividad que les va a remunerar algún trabajo, en la realidad para la física ustedes no están haciendo ningún trabajo, porque están sentados en su silla o acostados en su cama viendo y escuchando esta exposición, pero realmente no están haciendo ningún trabajo, salvo que estén por ahí escribiendo con su lápiz sobre alguna hoja. Esta tal vez sería un ejemplo de trabajo que están haciendo, pero ustedes en este momento que están sentados o acostados en su cama o sentados en su silla o en su sillón viendo esta exposición, pues no están realizando ningún trabajo para el caso de la física, ¿verdad? Para lo que la física dice que es el trabajo. Porque la física dice que el trabajo es el producto de la magnitud de una fuerza por la magnitud del desplazamiento que se le produce, y además por el coseno de un ángulo que forman esas dos cosas. Y el trabajo aquí me dice está representado por esta letra, no me acuerdo realmente cuál es su nombre, si es sigma, creo que sí es esta letra sigma, que es como una G, entre una G y una T, o en algunos textos, en muchos textos la van a encontrar también como una W, con unas rayitas aquí arriba para diferenciarlo de lo que es el peso. La W viene del inglés work, entonces esas son las dos formas. Nosotros lo vamos a manejar con esta letra tau, pero igual ustedes pueden encontrar, lo van a encontrar en algunos ejercicios con esta W. Y recordando que si tiene aquí unas rayitas arriba para distinguirla del peso, esto significa trabajo. Entonces, para la física, entonces les decía, ustedes no están realizando ningún trabajo porque no se están desplazando. Y para que exista trabajo en física debe de haber un desplazamiento, además de la aplicación de una fuerza. Tal vez están aplicando fuerza sobre su sillón por efecto de su peso, pero como no están logrando desplazar ni su cuerpo, ni esa silla o ese lugar donde están sentados, pues entonces no están haciendo trabajo. Entonces, básicamente para la física ustedes no están haciendo ningún trabajo. De manera coloquial, pues sí están trabajando, están en esta clase, pues de alguna manera están cumpliendo con su responsabilidad y con sus actividades que corresponden a su trabajo de escolares. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice esto. Tenemos aquí representado este cuerpo con este bloquecito y está aplicada esta fuerza, y esta fuerza genera un desplazamiento en
en este cuerpo. Y entonces vemos que aquí existe un ángulo entre esta fuerza, entre la dirección de esta fuerza y la dirección de este desplazamiento, que está representado con esta letra teta. Por eso me dice que la forma de calcular este trabajo es precisamente multiplicando la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman estas dos cosas. Si nos vamos un poquito más atrás, aunque este trabajo es una cantidad escalar y es resultado de multiplicar dos vectores, que es un vector fuerza con un vector desplazamiento. Ambos son vectores, y multiplicarlos por medio de un producto cruz, perdón, por medio del producto punto, un producto escalar. Y si alguien se acuerda, muchachos, de su curso de Física 1, ¿alguien se acuerda, muchachos, del curso de Física 1, que es, a qué es igual el producto de dos vectores, el producto punto de dos vectores? ¿Alguien se acuerda, muchachos? Lo vimos por ahí en el curso pasado, los que estuvieron conmigo. Es sus magnitudes por el coseno, el ángulo que forman. Muy bien, gracias. Entonces, el producto cruz de estos dos vectores fuerza y desplazamiento es el producto de sus magnitudes de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma. Precisamente de ahí sale esta fórmula que ya habíamos resaltado aquí. Entonces, el trabajo que produce una fuerza es igual al producto de esa fuerza por el desplazamiento que produce, multiplicado por el coseno del ángulo que forman esos dos. Y entonces vamos a regresar a la lámina. Me dice que este trabajo, vamos hacia la izquierda, me dice que tiene unidades de fuerza que son newtons en el sistema internacional, y unidades de desplazamiento que son metros. Entonces sus unidades son newton metro, y estas unidades combinadas me dan una unidad que se llama joule en el sistema internacional. Entonces en el sistema internacional un newton por metro es un joule. Esa es la unidad de trabajo en el sistema internacional. Si utilizo la unidad del sistema MKS técnico, la unidad se llama kilográmetro, que es en el MKS gravitacional o técnico, es un kilogramo fuerza por un metro. Recuerden que la unidad de fuerza en el sistema MKS gravitacional o técnico es de un kilogramo fuerza, es kilogramo fuerza. Y entonces la unidad de trabajo se llama kilográmetro en el sistema MKS gravitacional. Y en el sistema CGS, que son de los que más utilizamos, el internacional y el CGS, la unidad de trabajo se llama ergio. Y este ergio, unidad de trabajo, es igual a una dina por centímetro. Es decir, una fuerza de una dina que produce un desplazamiento de 1 centímetro, eso es un ergio. Y aquí tenemos abajo las equivalencias entre estas unidades. Un kilogramo fuerza son 9.8, pero un kilogramo fuerza por metro, un kilográmetro son 9.8 joules, y un joule son 10 a la 7 ergios. Esta es la relación entre el sistema internacional y el MKS. Un joule son 10 a la 7 ergios. Bien. Me decía que esta lámina, que el trabajo es una cantidad escalar. Veíamos que es una cantidad escalar porque proviene del producto punto de dos vectores, y lo podemos calcular de esta manera. Y esta cantidad escalar, pues desde luego, como todas las cantidades escalares, es una cantidad que tiene magnitud, pero ya no tiene dirección y sentido. A pesar de que viene del producto de dos vectores, el trabajo es un escalar. Ya no tiene dirección ni sentido. Y además, este trabajo puede ser positivo o puede ser negativo. Eso depende de algunas cosas que vamos a ver a continuación. Entonces, un ejemplo del trabajo positivo es la caída libre. Un cuerpo en caída libre realiza un trabajo positivo, es decir,
la fuerza que está siendo aplicada coincide con la dirección de ese desplazamiento. Y entonces, en este caso, como hay coincidencia de la dirección con de la dirección del movimiento con la dirección de la fuerza, pues entonces el trabajo es positivo. Me dice que el trabajo puede ser negativo en el caso del tiro vertical hacia arriba. Cuando yo lanzo un objeto verticalmente hacia arriba, lo que hace es ese objeto, una vez que lo suelto, ese objeto está sujeto a su peso que lo está trayendo hacia abajo, pero está moviéndose hacia arriba, está moviéndose en sentido contrario a donde lo está trayendo su peso. Entonces por eso el trabajo es negativo. Y además me dice que el trabajo puede ser nulo, por ejemplo el de la fuerza normal. Vamos a ver un poquito más adelante que el trabajo también puede no tener valor dependiendo de el ángulo que forme con respecto al desplazamiento. Entonces esto es importante recordar. El trabajo puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser nulo. Puede ser que una fuerza no realice ningún trabajo. Y la forma de determinarlo, pues siempre va a ser multiplicando la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Para ejemplificarlo un poquito, este concepto, pues trajimos de nuevo aquí a nuestra vieja conocida Bu, que está empujando su cajita. Y entonces cuando empuja su cajita, pues logra que esta cajita se desplace una cierta distancia. Vamos a suponer que estaba aquí. Y cuando la empuja, logra que se mueva, por ejemplo, aquí a una distancia de 2 metros. Entonces, para lograr eso, Bu tuvo que aplicar aquí una fuerza horizontal. Vamos a suponer que la fuerza que le aplicó aquí Bu fuera una fuerza de 5 newtons. Bien, muchachos. Entonces, si considero nada más esta situación de que aquí no hay, bueno, Bu está aplicando una fuerza de 5 newtons y está logrando mover esta cajita una distancia de 2 metros. La primera pregunta que haría, muchachos, ¿hacia dónde se está desplazando esta caja? ¿Cuál es la dirección del desplazamiento de esta caja? A la derecha. La derecha. A la derecha. Estaría aquí. Este sería el desplazamiento. Este sería mi vector desplazamiento. Este sería mi vector fuerza. Y entonces, si necesitara determinar el trabajo que está generando esta Bu al aplicarle una fuerza de 5 newtons a esta caja, pues lo que tengo que hacer es simplemente recordar que el trabajo es el producto cruz de la fuerza, pero el producto punto de la fuerza por el desplazamiento. Y que eso es simplemente la magnitud de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman estas dos cosas. Muchachos, ¿cuál es el ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento? ¿Alguien lo ve claramente? ¿Lo puede decir? 0. 0. 0. Si se dan cuenta, aquí el desplazamiento tiene la misma dirección que la fuerza. Entonces, a lo mejor para poderlo visualizar más fácilmente, me conviene, aunque no son dos cantidades iguales, me conviene meterlo en un sistema de referencia y ver que aquí tengo la fuerza que está aplicando Bu y además aquí mismo tengo el desplazamiento en esta misma dirección y ahí creo que es más claro que el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento pues es 0 grados. Y entonces para calcular la fuerza, perdón, el trabajo que produce Bu al aplicar esta fuerza de 5 newtons a esta caja, pues simplemente tengo que multiplicar estos 2 newtons
por estos 2 metros, que fue la distancia que la hizo moverse, por el coseno del ángulo que forman estas dos cosas, que en este caso es 0 grados. Profe, pero no son 5 newton. Sí, son 5 newtons, sí. Dije 2 y puse 2. Efectivamente son 5. Gracias, José Luis. 5 newtons es la fuerza que aplica Bu por 2 metros. Si hacemos esta operación, 5 por 2 me va a dar 10 newton metro. Por el coseno de 0 grados, muchachos. ¿Cuánto es el coseno de 0? No. Es la unidad, ¿no? 1. Y entonces, simplemente es 10 por 1, me da 10 newton metro. ¿O cómo se llama esto? Newton metro, ¿cómo se llama también? Joule. Joules. Entonces, el trabajo que realiza Bu al aplicarle al aplicar esta fuerza de 5 newtons a esta caja, pues es de 10 joules. Pero hay todavía otras fuerzas aplicadas en esta caja que no hemos tomado en cuenta hasta ahorita, muchachos. Es el trabajo de la fuerza que aplicó Bu, pues le voy a poner aquí una F para identificarla. ¿Qué otras fuerzas están presentes aquí que no hemos simbolizado ahorita, muchachos, en esta caja? La del peso. Normal. Fuerza El peso. normal. La fuerza normal, la del peso, que sería esta vertical hacia abajo. Aquí tenemos el peso de la caja, tendríamos la fuerza normal también, que es la que nos opone la superficie, que es contraria al peso, y que es la fuerza de reacción de la superficie con respecto al peso. Y alguna otra, muchachos, si tuviéramos, si supiéramos, si trabajáramos en circunstancias reales, sabemos que la caja con el piso, pues de alguna manera están en contacto. Entonces, ¿qué se produce ahí? Rozamiento. Rozamiento, fricción. Entonces, habría una fuerza de fricción o de rozamiento aquí también. ¿Hacia dónde apuntaría esta fuerza de fricción, muchachos? Si está moviéndose hacia la derecha esta caja, ¿hacia dónde estaría la fuerza de rozamiento? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Bien, hacia la izquierda. Entonces, aquí podríamos representar la fuerza de rozamiento. Aquí la estoy dibujando. Aquí estaría la fuerza de rozamiento. Podría ser cinética o estática dependiendo de las condiciones que le pongamos, pero vamos a poner que sea cinética. Bien, y entonces cada una de estas fuerzas que están aplicadas a este cuerpo genera trabajo o puede no generarlo, pero para cada una de ellas podemos calcular el trabajo. Me interesa, por ejemplo, ahorita calcular el trabajo del peso, el trabajo del peso de esta caja. Desde luego vamos a darle una masa para poder calcular su peso. Vamos a recordar que esta cajita era su caja de juguetes de 2 kilogramos. Y entonces, si necesitamos calcular el trabajo del peso, muchachos, ¿a qué será igual este trabajo del peso? ¿Cuál es la fuerza que genera cuál es la fuerza que estamos tomando en cuenta ahora? El peso y la fuerza normal. El peso, vamos, esto va por separado. Ahorita nada más es fuerza por fuerza. Ahorita es el peso. El peso tendría esta dirección, ¿no? Bien, entonces, si quiero calcular el trabajo del peso, lo que tengo que multiplicar es la fuerza. En este caso, la fuerza es el peso. Y multiplicarla por, desde luego el peso es un vector también, el desplazamiento que es otro vector. Y entonces, si recuerdo, esto es, el producto punto de estos dos vectores es, en este caso, el peso. El peso por el desplazamiento, de color, el peso por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman estas dos cosas.
Bien, muchachos, si la masa es de 2 kilogramos, ¿cuánto vale el peso? Vamos a calcularlo por aquí. ¿A qué será igual el peso? Sería 2 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. El producto de la masa 19.6. por la gravedad, es decir, 2 kilogramos por 9.8 metros por segundo cuadrado. Como dicen por ahí, 19.6 kilogramos metros segundos cuadrados, es decir, 19.6 newtons, ¿no? Entonces la magnitud del peso es 19.6 newtons. Y luego el desplazamiento, muchachos. ¿Cuánto se desplaza esta caja? 2 metros, ¿no? Sí, 2 metros. Por el coseno del ángulo que forman el peso y el desplazamiento. ¿Cuál es el ángulo que forman el peso y el desplazamiento? De aquí del diagrama de cuerpo libre, muchachos. 90. 270. El peso y el desplazamiento es este y este. Menos 90. ¿90 grados o menos 90, profe? ¿Cómo sería? Nada más el ángulo relativo entre ellos dos es 90, ¿no? Es un ángulo recto. 90 grados. Bueno, a lo mejor es algo que me faltó mencionar. Siempre es el ángulo menor entre los dos, pero nada más es el ángulo que existe entre ellos. 90 grados. Entonces, bien. Entonces, si el peso es de 19.6 newtons por 2 metros, me da 39.2. Perdón, 39.2 newton metro. Newton metro por el coseno de 90 grados, muchachos. ¿Cuánto vale el coseno de 90? 0. 0. Y cuando multiplico cualquier cantidad por 0, pues me va a dar 0. Newton metro o joules. Entonces, aquí vemos el caso, muchachos, de una fuerza que no produce trabajo. Es decir, el peso, en este caso el peso, no produce ningún trabajo porque ese peso está aplicado perpendicularmente al desplazamiento. Entonces, ese es el caso en el que no hay trabajo, cuando hay perpendicularidad entre la fuerza y el desplazamiento. Cuando forman un ángulo de 90 grados no hay trabajo. Entonces aquí es el caso en el que el trabajo es nulo. Vamos a ver nuevamente ahora, muchachos. Si quiero calcular el trabajo de la fuerza normal, por ejemplo, ¿a qué será igual? ¿A qué será igual el trabajo de la fuerza normal, muchachos? Muchachos. La fuerza normal. La fuerza normal por la distancia. Así es. Sería la sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? Ajá. Sería la fuerza normal. Ahorita primero vamos a definir el trabajo. Está bien, la fuerza normal, que es un vector, por el desplazamiento. El desplazamiento. Que es otro vector. En producto punto. Y entonces eso es la fuerza normal por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman esta fuerza normal y el desplazamiento. Aquí voy a dibujar la fuerza normal. Y entonces para esto necesitaría determinar primero la magnitud de la fuerza normal. Y bueno, de aquí mismo puedo determinar cuánto vale la fuerza normal. ¿Se acuerdan de lo que vimos antes? De acuerdo con esto, ¿cuánto vale la fuerza normal? Pues, díganme, muchachos, a ver. 0. No, a ver, chéquenme. 19.6. Ajá, es igual al peso, ¿no? Recuerden Sí. que si hacemos la suma de fuerzas en Y, de acuerdo con la segunda ley de Newton,
masa por la aceleración en Y. En este caso la aceleración en Y va a ser 0 porque no hay movimiento en Y. Entonces, de aquí vamos a determinar que la fuerza normal menos el peso van a ser igual a 0. Y de aquí determinamos que la fuerza normal es exactamente igual al peso. Y entonces es 19.6 newtons. Esto solamente fue para encontrar la fuerza normal. Y ahora, si esta fuerza normal, le sustituyo su valor aquí, nuevamente 19.6 newtons, multiplicados por estos 2 metros, que es el desplazamiento que se logró de esta caja, multiplicados por el coseno del ángulo que forman la fuerza normal y el desplazamiento. ¿Cuál es el ángulo que forman la fuerza normal y el desplazamiento, muchachos? 90 grados. De 90 grados. Nuevamente son 90 grados, es este ángulo. 90 grados. Y entonces si hacemos esas operaciones, nuevamente tengo que son 39.2 newtons metro por el coseno de 90, nuevamente 0. Y entonces esto me da que el trabajo que realiza la fuerza normal también es de 0. Creo que no se alcanza a ver con este color ahí. Cero newton metro o joules. Entonces vemos otra vez este caso en el que el trabajo de la fuerza normal también es 0. Entonces tanto el trabajo del peso en este caso como la fuerza normal generan un trabajo 0. ¿Por qué? Porque los dos son perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados con respecto al desplazamiento. Y entonces eso es lo que produce que sea nulo el trabajo. Finalmente tenemos aquí una fuerza de rozamiento cinético, por ejemplo. Vamos a suponer, para poderla calcular, vamos a suponer que hay un coeficiente de rozamiento cinético aquí, un coeficiente de rozamiento de 0.2, por ejemplo. Muchachos, si tengo este coeficiente de rozamiento cinético, puedo calcular esta fuerza de rozamiento cinético, esta FK. ¿Cuánto vale esta FK? ¿A qué será igual? Recuerden que tener fuerza es muy normal. Sería 19, bueno, la fuerza normal. Ajá. Por el coeficiente cinético. Sí, muy bien. Recuerden que si es muy normal, entonces ese es muy cinético normal. Entonces, de esa manera determino la fuerza de rozamiento cinético, son 0.2, que es el coeficiente de rozamiento cinético, por la fuerza normal, que ya calculamos aquí en 19.6 newtons. Y si hago esta operación, esto me va a dar que son 3.92. Sí, si me equivoco me dicen, muchachos. No, está bien. 3.92 newtons. Ese es el valor de mi fuerza de rozamiento cinético. Y entonces, Sí, está bien, maestro. Gracias. Si necesito calcular la fuerza el trabajo que realiza esta fuerza de rozamiento cinético, pues nuevamente voy a hacer el producto cruz de la fuerza de rozamiento cinético, que es un vector, pero en el producto punto por el desplazamiento, que es otro vector, y entonces tengo que multiplicar la magnitud de la fuerza de rozamiento cinético por la magnitud del desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman estas dos cosas. Y me hace falta representar aquí la fuerza de rozamiento cinético que está aquí. Y entonces ya calculé la magnitud, ya calculamos la magnitud de la fuerza de rozamiento cinético de 3.92 newtons.
El desplazamiento es el mismo, son 2 metros lo que se consiguió mover esta caja. Y muchachos, aquí es lo importante, ¿cuánto vale el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza de rozamiento cinético? 180, ¿no? 80. 180, ¿no? De aquí hasta acá, ¿cuánto hay? ¿Cuánto, perdón? 180, ¿no? 180 grados, muy bien. 180 grados. Y entonces, si hacemos... Da negativo, maestro. Da menos 7.84. Ok, si hago esta operación me da 7.84 y el coseno de 180 es menos 1. Y entonces aquí me queda un menos 7.84 Newton metro o joules. Entonces aquí es el ejemplo, muchachos, en el que un trabajo puede ser negativo. ¿Cuándo es negativo? Cuando la dirección del desplazamiento y la dirección de la fuerza forman un ángulo de 180 grados. Y entonces ya calculé, ya vi el caso en el que hay un trabajo positivo, un trabajo nulo y un trabajo negativo. Muchachos, hasta ahí nos van a quedar. Los que hayan participado, regálenme sus nombres ahí en el chat para registrar su participación. El día de mañana continuaremos con este tema. ¿Dudas, preguntas, muchachos? Nos quedan algunos segunditos. No, profesor. Vale, vamos a hacer algunos ejercicios adicionales de esto y vamos a pasar luego a potencia, a ver la relación con el trabajo. Muchachos, gracias por su asistencia. Que tengan excelente día. Cuídense mucho. Igual, profe. Igualmente, profe. Gracias.